Me dirán que por qué tanta ausencia. Pues déjenme les platico. He estado un poquito ocupadita, por eso no había podido hacer ningún video. Me ausenté, me fui a Florida. Como ustedes saben, yo radico en California, en la bella ciudad de Sebastopol, California. Pero me ausenté como un mes por la razón que fui a visitar a mi padre a Florida, a Kissimmee, Florida. Y de paso, pues me anduve paseando por allá. Es un lugar maravilloso. Si ustedes no han ido, se los recomiendo. Es un lugar mágico. A mí me encantó, me fascinó. Y quedé enamorada de Orlando, Florida, de Kissimmee, unos lugares hermosos que visité, las playas divinas. Bueno, me la pasé de maravillas. Y con mi nuevo look, como ustedes podrán ver, me cambié el tono del pelo, ya que lo tenía negro. Ahora lo tengo un poquito güero. Y ya estamos aquí de regreso para poder empezar a grabarles tutoriales y también darles información respecto a migración. Bueno, tal vez muchos nos preguntaremos qué es lo que va a pasar con inmigración en este nuevo año, en el 2020. Y vamos a darles unas ideas de lo que pueda ocurrir respecto a migración. Lo que debemos de hacer es dejar la desidia a un lado por falta de dinero, por falta de tiempo, o a veces decimos esto puede esperar, lo hago mañana, y hacemos desidia en este ramo de inmigración. Y si podemos tener un buen caso, pero hacemos desidia y nos esperamos, y si siguen con la desidia, las cuotas de migración, como se anunció, están por subir. Nadie sabe cuándo, pero es mejor que si lo pueden hacer y tienen un buen caso, lo hagan. Así que si ya saben, si tienen un buen caso, ya sea para aplicar para la residencia o para la ciudadanía, número 1, no hagan desidia, así que metan su solicitud, por favor, lo más rápido posible. No esperen, ¿ok? Hay que actuar hoy y no actuar mañana. Número 2, el DACA sigue en la Corte Suprema también, colgado de un hilo, y no sabemos cuándo van a decidir que los magistrados de la Corte Suprema, pero pueden decidir desde enero hasta junio a más tardar de este año 2020. Así que van a decidir si está o estuvo en lo correcto el presidente Obama en hacer este proyecto con una orden ejecutiva para proteger a los Dreamers o no. Así que vamos a ver si la Corte decidiera ir en contra del DACA, va a correr a manos del Congreso. Se va a ir al Congreso y el Congreso va a tener que decidir y actuar. Y es preocupante por tanta riña que hay, que no se ponen de acuerdo ni los republicanos ni los demócratas. Así que este tema es muy importante, el tema de los Dreamers y el DACA. Va a caer en un Congreso que haga algo y actúe cuanto antes. El otro, los solicitantes de asilo político antes pedían el asilo y les daban automáticamente permiso de trabajo. Ahora esto ha cambiado y van a tener que esperar más de 30 días y a veces hasta meses, y también van a evaluar si la persona tiene mérito o no para pedir el permiso de trabajo. Así que las personas que están pidiendo asilo político se les va a poner más difícil de poder recibir un permiso autorizándoles para trabajar en Estados Unidos. Las visas de estudiante, muchas personas viajan a Estados Unidos para estudiar con una visa F, que es para estudiar en Estados Unidos, ya sea inglés, la secundaria, la preparatoria, la universidad o una carrera larga, un posgrado, un doctorado. Antes daban una DS, así se le llamaba. Entonces, si una persona empezaba la carrera de una licenciatura y duraba 4 años y después decide voy a estudiar la maestría, después un doctorado, le seguían extendiendo esa visa de estudiante
porque le daban la visa desde el momento en que empezaba hasta que terminaba sus estudios, y ahora no, ahora va a tener una fecha de caducidad. En este caso podría ser solamente 4 años y después tienen que regresar a su país y pedir otra visa para hacer una maestría, a ver si se la dan o no. Así que va a estar un poquito más difícil que se espera para este año 2020. Hay muchas personas también que tienen una duda, que siempre preguntan que si tener hijos ciudadanos americanos les ayuda con lo de inmigración. Entonces, la mitad de nuestra gente dentro de este país sin papeles tienen hijos ciudadanos americanos. Y lo primero es que el hijo ciudadano tiene que ser mayor de 21 años y te puede pedir ya sea que tú entraste legal o indocumentado. La diferencia es que si tú entraste legalmente, es mucho más fácil proceder, no solo con la petición, sino con la residencia también. Te dan el permiso de trabajo, puedes pedir permiso de viaje mientras estás esperando. Vamos directo a la residencia con una entrada legal y un hijo mayor de 21 años ciudadano. La mayoría de nuestras personas están en la situación que no entraron legalmente, entraron por la frontera ilegales. Tienen un hijo ciudadano americano que los puede pedir, mayor de 21. ¿Qué hacen? Hay ciertas formas para poder arreglar, y esto se llama combinaciones. Un sinnúmero de escenarios les voy a dar para que ustedes vean cuáles son las opciones para poder arreglar con estas combinaciones. Y empezamos con esta que les voy a decir. La primera es la 245I. Muchas personas tienen peticiones anteriores de un padre, un hermano, antes de abril 30 del 2001. Esa petición anterior, le pagas la multa de $1,000 y la combinas con una petición de tu hijo para llegar a la residencia. Eso se llama la combinación de la 245I. Bueno, y ahora vamos a ver cuál es la combinación número 2. Tú puedes combinar la petición de tu hijo con las Fuerzas Armadas. Si tu hijo o uno de sus hermanos califica, entra a las Fuerzas Armadas, te dan una entrada legal. Entonces combinamos esa entrada legal con la petición del hijo para llegar a la residencia. Esa es la combinación número 2 de las Fuerzas Armadas. La combinación número 3 y 4 tienen que ver con el TPS. Si tú vives en un estado, por ejemplo, de la costa oeste, estás en el 9º circuito, todo el 9º y 6º circuito califican solo por el hecho de tener TPS para aplicar por la residencia en base a la petición de sus hijos ciudadanos mayor de 21 años, aunque hayan entrado indocumentados. Si no vives en esos estados, tú puedes pedir el permiso de viaje, salir y volver a entrar, y tienes una entrada legal y la combinamos con la petición del hijo, y así podemos llegar a la residencia. Esas son las 4 combinaciones. Las 2 del TPS, las 2 de las Fuerzas Armadas y luego la de la 245I. ¿Y qué creen? Existe una quinta combinación. Puedes combinar la petición de un hijo, por ejemplo, con un perdón de un padre, madre o una esposa residente o ciudadana americana. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos no te pueden dar ese perdón, pero los papás o esposos sí. Entonces es perfecto esa combinación porque te permite llegar a la residencia con la petición de un hijo, que es mucho más rápida, por ejemplo, que la petición de un padre. Y hay otra combinación que quiero decirles, la combinación de la visa U. Si te aprueban la visa U, te dan un parol que sirve como una entrada legal, y si te pide un hijo en combinación con ese parol de una visa U aprobada para víctimas de crimen, te permite obtener la residencia mucho más rápido. Como pueden ver, hay combinaciones que te pueden permitir obtener la residencia con hijos ciudadanos americanos, aunque hayas entrado indocumentado. Esa es la clave. Así que yo les recomiendo que hablen con un abogado acerca de su situación. Hablen y explíquenle cuáles son sus opciones, explíquenle bien
cómo es que está su situación en cuanto a las entradas, a peticiones anteriores, etcétera, etcétera, porque hay opciones, solamente hay que a ver a un abogado que se especialice en migración para poder ver cuáles son las cosas que nos puedan hacer llegar hacia la residencia permanente. Y bueno, pues por este video es todo el día de hoy. Espero que esta pequeña información respecto a estos pequeños temas les haya ayudado y les haya servido de mucho. Si es que tienen alguna duda respecto a cualquier de estos temas que tomé el día de hoy, les deseo lo mejor del mundo. Cuídense mucho, quiéranse mucho y nos vemos el próximo video. Chao.